Amén. Amén para todos los que están llegando esta mañana a la transmisión que tenemos para el día de hoy. Creo que ya se dieron cuenta cuál iba a ser la enseñanza, ¿cierto? Y vamos a hablar acerca de viviendo para agradar a Dios. Siempre lo debemos hacer en todo tiempo, pero especialmente lo debemos hacer cuando estamos viviendo o pasando por sufrimiento, que es una de las cosas que se nos olvida. En la prueba nos olvidamos de Dios, en la prueba nos alejamos de Dios, en la prueba el que antes decía que su confianza estaba puesta en Dios, el que antes decía que Dios era su todo, demuestra en la prueba que simplemente eran palabras y que su fe es una fe frágil, una fe que cae fácilmente ante cualquier obstáculo, ante cualquier problema. Vamos a orar para que esta mañana el Señor a través de su palabra nos hable a todos los que por su bondad estamos hoy conectados. Padre amado, ante ti estamos esta mañana, te damos mil gracias. Gracias porque nos has dado un día nuevo de vida. Gracias porque nos hemos podido levantar, Señor, porque podemos ver un sol resplandeciente, porque tenemos salud, Señor. Gracias porque podemos escuchar el canto de las aves, podemos escuchar una canción, Señor, podemos escuchar la voz de nuestros hijos, de nuestros familiares. Gracias porque, Señor, podemos escuchar este mensaje. Te pedimos que hoy nos hables a través de esta enseñanza y que toques nuestros corazones y que nos enseñes, Señor, a vivir vidas que te agraden, a pesar de la prueba, a pesar del sufrimiento, a pesar de la circunstancia, que todos, Señor, deseemos vivir vidas que te agraden, que te alaben, Señor, que realmente la gente pueda ver que en la prueba seguimos siendo cristianos, que en la prueba nos apoyamos más en ti, que en la prueba hablamos más de ti. Y para eso, Señor, necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu y acordarnos de quiénes somos, no olvidarnos de que somos tus hijos y que por lo tanto todo lo que hagamos será manifestado, Señor, delante de los hombres el reino tuyo. Y muchos pensarán, yo no quiero ser cristiano viendo a esta persona actuando de esta manera. No permita, Señor, que demos tan mal testimonio, sino que al contrario, nuestro testimonio cada día sea un testimonio mejor, que te glorifique y te honre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro y vamos a mirar los versículos del 14 al 16. Por favor, me acompañan. Primera de Pedro, del 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto es lo que nos va a enseñar hoy la palabra, y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos, iluminándonos y mostrándonos lo que Él nos quiere enseñar a través de esta palabra. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando también de Primera de Pedro y vimos también cómo vivir en el sufrimiento y aprendimos varias cosas. Y es algo que usted y yo tenemos que tener presente y es la responsabilidad del creyente. Y esa responsabilidad que debemos tener. Y una de ellas es estar vigilantemente, estar disciplinados, estar mentalmente vigilantes. Esa era una de las cosas que vimos la semana pasada, estar mentalmente vigilantes. La segunda cosa que vimos es estar moralmente disciplinados. Y la tercera cosa que vimos es estar espiritualmente concentrados. Recuerden ser sobrios. Es lo que la palabra nos invita a estar sobrios. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Fue lo que estudiamos la semana pasada.
¿Y cómo ceñimos los lomos del entendimiento? Es no dejando que nuestra mente vuele, no dejando que en la prueba nos llenemos de miedo, de temor, de una cantidad de pensamientos que en lugar de acercarnos a Dios lo que hacen es alejarnos. Entonces somos responsables en medio de la prueba de ceñir nuestra mente. Como creyentes hermanos debemos reconocer que habiendo recibido una salvación tan grande que no la podemos valorar, que ninguno de nosotros ni siquiera con todo el oro que hay en el mundo la podríamos comprar. Como hijos de Dios, debemos nosotros reconocer nuestra responsabilidad de vivir en una forma que agrada a Dios. Somos responsables de vivir de una forma que agrada a Dios. Por eso esa oración que hacíamos antes. La necesidad en todo tiempo, sea cual sea la situación que usted y yo estamos enfrentando, debemos vivir vidas que agraden a Dios. Sin lugar a dudas, lo que agrada a Dios es que vivamos una vida de santidad. Y eso es lo que esta porción de Primera de Pedro nos quiere enseñar. Es cómo vivir una vida de santidad o una vida en santidad. Y esos versículos que acabamos de leer nos enseñan al respecto. O sea, en la prueba no pecar. En la prueba vivir una vida de santidad, una vida que agrada a Dios. Eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí. Entonces el texto de 1 de Pedro 14, 1 de Pedro 1 del 14 al 16, este texto, hermanos, nos habla de tres cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta para en medio del sufrimiento vivir vidas que agradan a Dios. Y al agradar a Dios, también lo estamos glorificando al mundo ver cómo nosotros enfrentamos esas pruebas, cómo enfrentamos ese sufrimiento, cómo enfrentamos esas dificultades, cómo enfrentamos todas estas circunstancias que muchas veces no son fáciles y que vienen a nuestra vida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta nos lo dice el versículo 14 en su primera parte. Recuerden, Primera de Pedro 1 del 14 al 16. ¿Qué nos dice? Como hijos obedientes. Nos está hablando de que somos hijos obedientes y nos está diciendo que una de las cosas como nosotros podemos vivir para agradar a Dios es al ser hijos obedientes. Es lo que el Señor quiere, hijos obedientes. El creyente es un hijo de Dios. Es algo que a usted y a mí no se nos puede olvidar. Al ser un hijo de Dios, sabemos que no fue por nacimiento, sino que fue por adopción. Fuimos adoptados para ser sus hijos. Por lo tanto, nuestro deber es ser obedientes a Dios. Como hijo obediente, dice, es obedecer a Dios, ser un hijo obediente. Y todos nosotros, la mayoría que nos hemos casado, aún algunos que no se han casado, tenemos hijos. Y nosotros todos somos hijos. ¿Y cómo se siente un padre cuando su hijo es obediente? ¿Cierto que es feliz? Es más, a la gente le cuenta de esa característica de su hijo y le dice a la gente, mi hijo es un niño muy obediente, mi niña es una niña muy obediente, siempre obedece lo que se le dice. ¿Por qué? Porque está atenta a escuchar la voz de sus padres o está atento a escuchar la voz de sus padres. Pues hermanos, si nosotros somos hijos de Dios y somos hijos obedientes, debemos estar atentos a escuchar la voz de Dios. Eso es ser obediente. Al estar atentos, sabrá cómo responder a ese llamado o sabrá cómo responder a lo que Dios le está invitando a hacer
o Dios lo está llamando a hacer. Entonces, para ayudar a su pueblo a vivir una vida de obediencia, una vida de santidad, Dios hizo dos cosas. Recuerde que somos sus hijos y somos sus hijos por adopción. ¿Y qué quiere Dios? Que seamos hijos obedientes. ¿Qué hizo Dios para ayudarnos a nosotros a vivir una vida de santidad o una vida de obediencia? Primero, nos dio la ley. Fue lo primero que él hizo. Y esto lo vemos con Adán y Eva. ¿Para qué sirve la ley? La ley es la guía y la enseñanza. Eso es lo que representa la ley. Entonces, en el jardín del Edén, Dios ordenó a Adán y Eva no comer, de cierto fruto. Les dijo, pueden comer de todos los frutos, menos del fruto de este árbol. Lamentablemente, ¿qué sucedió? Que ellos fallaron y no obedecieron la palabra de Dios. Esta ley era para comprobar la disposición de esta primera pareja de obedecer a Dios. ¿Cuál era su disposición para obedecer? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios le reveló la ley a través de Moisés. Y uno de los propósitos de la ley fue comprobar la disposición de Israel de obedecer a Dios. Habiendo sido rescatados de una vida de esclavitud, lo menos que ellos podían hacer era que obedecer a Dios. Pero también, ¿qué pasó? Fallaron. Como creyentes, hermanos, nosotros no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley para que nosotros, al no estar bajo la ley, no tengamos que pagar por causa del pecado. ¿Por qué? Porque cuando estábamos bajo la ley nos hacía culpables. ¿Culpables de qué? La palabra dice, la paga del pecado es muerte. Pero también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cierto? Eso dice la palabra. Entonces ahora los creyentes no estamos bajo la ley porque Cristo pagó. Hemos sido liberados de esa ley que la paga del pecado es muerte, porque Cristo ya pagó el precio de nuestro pecado, que era la muerte. Entonces, como creyentes, usted y yo no estamos ya bajo la ley para ser salvos, no. Pero sí debemos vivir vidas de obediencia. Eso es lo que la palabra nos invita constantemente con los mandamientos o la ley moral de Dios, que ustedes saben que se resume en dos aspectos: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y la segunda, amar al prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume la ley, en el amor. El amor está presente en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. El amor de Dios expresado a través de su Hijo. La palabra de Dios está llena de instrucciones. Esas instrucciones son acerca de cómo usted y yo debemos vivir en este mundo. Ahora, ¿estamos obedeciendo esas instrucciones? Esa es una pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Usted y yo estamos viviendo de acuerdo a las instrucciones que están en la palabra? ¿Qué fue lo segundo que Dios hizo para que usted y yo, como parte de su pueblo, como familia de Dios, podamos vivir una vida de obediencia? Dios nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la capacidad o el poder que Dios nos da para que usted y yo podamos obedecer, para que podamos ser obedientes. O sea que no tenemos excusa. Sabemos lo que Dios quiere y encima Dios nos da el poder para hacer lo que Él quiere. La salvación consiste, hermanos, en ser liberados de la condenación del pecado. Esa es la salvación. Hemos sido liberados de la condenación del pecado, pero hemos sido liberados no para hacer lo que usted y yo queremos, no, sino ¿para qué? Para servir a Dios. Para eso hemos sido liberados, para servir a Dios. Ahora, vamos a Romanos, hermanos. Yo los invito a que me acompañen a Romanos 6. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Romanos 6, y vamos a ver los versículos del 17 al 18 y también el versículo 22. Entonces, en Romanos 6, versículos
17, 18 y el 22. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está la respuesta de lo que acabamos de leer en Primera de Pedro. ¿Qué quiere Dios? Quiere que nosotros le obedezcamos. Y el propósito de la obediencia, hermanos, es la santificación. Y esto nos va a llevar ¿a qué? A la vida eterna. Como creyentes, no solo tenemos la palabra de Dios, sino que también tenemos el Espíritu Santo. La palabra nos sirve para guiarnos y enseñarnos cómo vivir para agradar a Dios. ¿Y el Espíritu Santo para qué nos sirve? Para fortalecernos y ayudarnos a vivir como a Dios le agrada. Eso es lo que el Señor nos ha dado. O sea, el Señor no nos está exigiendo nada que usted y yo no podamos hacer. Él nos está diciendo que seamos obedientes, que nos comportemos como hijos obedientes y nos ha dado el poder para hacerlo. ¿Y qué es lo que nos da el poder para hacerlo? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a mirar dos textos más y vamos a ir a Ezequiel 36, 27. Acompáñenme, por favor, Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es una promesa dada a los creyentes desde la antigüedad, a los escogidos de Dios, a sus hijos, a los que iban o fueron adoptados desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor iba a poner de su espíritu dentro de nosotros. ¿Y cuál era el propósito del Señor colocar el espíritu dentro de nuestras vidas? Que nosotros podamos andar en sus estatutos, que nosotros podamos guardar sus preceptos y que nosotros los podamos colocar por obra. No estamos solos. Algunos decimos, no, es que obedecer a Dios no es fácil, es muy difícil. Pero es que tenemos el Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que usted y yo vivamos en dependencia de Dios. Es lo que el Señor quería enseñarle a la primera pareja allá en Edén. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo aprendamos en este tiempo que estamos en la tierra. Dependencia 100% de Dios. No es que yo dependo el 50 y me apoyo el 50 en el Señor. No, hermanos, no funciona así. O usted quiere que su hijo recién nacido se pare y vaya y se alimente solo. Usted quiere que su hijo en la medida que va creciendo esté solo y que no necesite de nosotros para nada. Muchos papás quisieran eso, pero el niño depende de nosotros. En toda su vida depende de nosotros y en la medida que va creciendo va dependiendo porque nosotros tenemos conocimiento, tenemos experiencia que a ellos les sirve. Algunos no querrán que les hablemos ni les digamos las cosas y se portarán como ¿quién? Como niños, como rebeldes, como desobedientes. Como muchas veces nosotros nos comportamos con Dios, como diciéndole, no te metas en mi vida, tú no sabes nada. ¿Por qué me tienes que estar diciendo lo que debo hacer o lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Porque siempre se nos olvida, porque siempre terminamos haciendo lo que no debemos hacer. ¿O estoy diciendo una mentira? ¿Cierto que no? Ahora miremos Romanos 8:9. Vamos hacia allá.
de nuevo a Romanos y vamos a mirar el versículo 9 del capítulo 8. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? No es de él. Hermanos, Cristo, que era 100% hombre y 100% Dios, siempre dependió del Padre. Nunca hizo nada que el Padre no le dijo que hiciera. Él siempre hacía la voluntad del Padre. Si Él nos dio ese modelo y ese ejemplo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y la misma palabra dice que usted y yo, si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no debemos vivir según la carne, sino que debemos vivir según que el Espíritu. Entonces, según el Espíritu, Dios ya nos ha dado su ley, sus mandamientos. Recuerde que se resumen en el amor. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, como leíamos en Ezequiel, que nos ayudará a entender la palabra y también nos ayudará a, ¿qué? A cumplir la palabra del Señor. Recuerden, solos nunca lo vamos a lograr, lo necesitamos a Él. Ahora, lo segundo que nosotros debemos entender y comprender de este pasaje de Primera de Pedro 1, del 14 al 16, es que cómo debemos vivir en el sufrimiento. Debemos vivir agradando a Dios al no conformarnos a los deseos carnales. Esa es otra de las cosas. Entonces, la primero, al vivir como hijos obedientes. La segunda, al no conformarnos a los deseos carnales. Y vamos, ¿dónde encontramos eso? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. En la segunda parte del versículo dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Esos deseos eran los que usted y yo teníamos antes de conocer al Señor, que nos dominaban, que gobernaban nuestra vida, cosas que practicábamos y que pensábamos que sin esas cosas no podíamos vivir, pero que nos dábamos cuenta que esas cosas no llenaban nuestra vida, que al contrario cada día nos hundíamos como en un pozo sin salida. ¿Por qué? Porque muchas de esas prácticas que nosotros hacíamos en nuestra ignorancia eran pecado. Entonces el Señor nos dice que no nos conformemos a los deseos carnales. Y ahora les voy a explicar qué es conformarse. Conformarse es someterse a esos deseos, es aceptar esos deseos carnales, es adaptarse a ellos, es ajustarse, acomodarse, es transigir con el mundo. ¿Cuántas personas siendo cristianos estamos transigiendo con el mundo? Entonces estamos de acuerdo con el aborto, estamos de acuerdo con decir que el cuerpo de la mujer es de la mujer y que ella puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Hermano, si usted es casada, la palabra del Señor dice que su cuerpo le pertenece a su esposo, como el del esposo le pertenece a la mujer. Y si usted tiene un hijo, Dios le bendijo ese vientre para que usted pudiera ser esa madre que protegiera y diera, ¿cierto? Y diera abrigo en su ser a ese bebé. ¿Cómo Dios nos bendice y nosotros queremos destruir esa bendición, acabar con esa bendición? Pero muchas personas creen que eso está bien, eso es transigir con el mundo. ¿Y en cuántas otras cosas más estamos transigiendo con el mundo y estamos siguiendo la corriente de este mundo? Entonces, vivir en santidad, hermanos, es difícil, ¿cierto? Como decíamos ahí, ¿por qué? Porque la ley de Dios, su palabra, va en contra de nuestros deseos carnales. Ahí es donde encontramos la dificultad, porque yo tengo unos deseos, pero esos deseos van en contra de la palabra y nosotros entonces terminamos amoldándonos al mundo, conformándonos al mundo para ir en pos de ¿qué? De esos deseos.
Pero Pedro en su palabra nos está exhortando. ¿A qué nos está exhortando? Que si queremos vivir para agradar a Dios, no debemos conformarnos a esos deseos. Mire, ¿quién quiere leer la palabra de Dios? Es a veces nuestro deseo no es para la palabra de Dios, nuestro deseo es para otras cosas, para irnos de paseo, y no quiere decir que no esté bien, sí, pasear es delicioso, pero no podemos dejar las cosas del Señor a un lado por ir en pos de las cosas de nuestros deseos. Y son carnales, ¿por qué? Porque los anteponemos antes que a las cosas espirituales. Entonces, conformarse es amoldarse, es dejarnos meter en un patrón, es amoldarnos, es como les decía ahora, es transigir, es ir en pos del mundo. Mire, la realidad de esos deseos, la realidad de esto es que esos deseos carnales nos dominan. Esa es la realidad de los deseos carnales. Es que ellos nos dominan. Y estos deseos pueden ser las riquezas, el afán por la riqueza nos domina hasta tal punto que nos olvidamos de Dios y se nos olvida que la palabra del Señor dice que Dios es el que da el don para hacer las riquezas. Es Él y nos alejamos del que da el don. Otra de las cosas es que vamos en pos de los placeres, ¿cierto? Y colocamos esos placeres por encima de la palabra del Señor. Y una de las cosas que nosotros escuchamos mucho, que uno lo oye frecuentemente en la boca hasta de nosotros y de otras personas, es que estoy viviendo la vida que yo me merezco. Hermano, ¿sabe cuál era la vida que usted y yo nos merecíamos? La vida en el infierno. Esa era la vida. Porque la palabra dice que antes de conocer al Señor nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que éramos hijos de ira. Entonces, ¿cómo nos llenamos la boca diciendo que esta es la vida que me merezco? Si Dios nos rescató de esa palabra, Dios nos rescató de esa vana manera de vivir, de eso que nosotros pronunciamos, que muchas veces nos decimos, es que yo merezco cosas mejores. Es que yo me he esforzado mucho en este mundo para vivir la vida que estoy llevando. Yo me merezco una vida mejor, me merezco vestir mejor, tener una casa mejor, tener una pareja mejor, tener unos hijos mejores. Cierto que eso lo decimos mucho. Hermanos, Dios nos creó con cuerpos que tienen deseos carnales, tienen necesidades, tienen apetitos. Pero estos deseos no son malos. El problema es que a veces se vuelven pecaminosos cuando nos dejamos guiar por estos deseos y no por la palabra de Dios o por el Espíritu Santo. Ahí es el problema, ¿cierto? Ahí es donde entra la dificultad. No debemos conformarnos a estos deseos, es lo que nos dice la palabra. Entonces, la realidad de esos deseos es que nos dominan y por eso es que no nos debemos conformar, amoldar, porque el Señor cuando nos habla de que no nos conformemos a estos deseos, cuando el Señor en su palabra nos dice que no nos amoldemos a estos deseos, nos está diciendo es que maduremos, nos está diciendo que crezcamos, que no nos quedemos en la misma condición de cuando veníamos o llegamos a los pies de Cristo. Ya no debemos conformarnos, debemos batallar y pelear contra esos deseos que muchas veces nos dominan, que muchas veces nos controlan. No debemos conformarnos a ellos porque ya no somos ignorantes, ya no estamos en las tinieblas, ya ha resplandecido la luz en nuestras vidas. Ahora somos hijos de Dios y el pecado y la carne no nos deben dominar, no nos deben dominar.
Vamos a mirar lo que dice Romanos 12:1-2. Romanos 12:1-2 nos está hablando prácticamente lo mismo que Pedro nos está diciendo acá. No dejando de olvidar, hermanos, que Pedro le estaba hablando a una iglesia que está sufriendo, una iglesia que está siendo perseguida. Y era muy fácil que ellos se amoldaran al mundo. ¿Para qué? Para evitar la persecución, para evitar el sufrimiento, para evitar perder sus bienes, para evitar perder su familia. Entonces es muy fácil que usted y yo, así como los cristianos antiguos, deseen en su corazón transigir con el mundo. ¿Qué nos dice Romanos 12, versículos del 1 al 2? Nos dice, así que hermanos, esto nos está diciendo Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo debe ser cómo es la buena voluntad de Dios? Ahí dice, agradable y perfecta. Para que usted compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, no puede dejar o no puede conformarse a este siglo. Y dice que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. ¿Cómo? Muriendo a esos placeres, muriendo a esos deseos carnales, no conformándonos a ellos, batallando en contra de ellos. Y eso nos ayudará a madurar, eso nos ayudará a crecer, sabiendo una cosa, que lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, porque no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder para hacerlo. El creyente entonces, hermanos, debe hacer la voluntad de Dios y para eso necesita valentía y coraje. Necesitamos valentía y coraje. ¿Cuántos hay que, mire, los cultos o las reuniones las estamos haciendo a las 10 de la mañana, no tenemos que desplazarnos, no tenemos que tomar un vehículo y a esta hora todavía están en pijama, todavía tienen lagañas, todavía tienen la baba chorreando de cuando se levantaron? ¿Cuántos no se han cepillado aún los dientes? Y ese es el culto que le estamos rindiendo a Dios, ¿cierto? Amoldados al mundo, cómodos, como el mundo, acomodado en su pereza, acomodado en su pecado, transigentes con todo lo que el mundo ofrece, como mucho se está viendo hoy en día, que a lo malo están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo. Eso lo escuchamos constantemente y da dolor en el corazón de ver cómo muchos cristianos están tomando ese mismo molde del mundo. ¿Por qué? Porque estamos transigiendo, porque no nos estamos presentando como un sacrificio vivo a Dios, donde me niego a hacer la voluntad de mis deseos pecaminosos y me obligo a hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, debemos negarnos a aquello que el mundo satisface constantemente. Debemos negarnos. Muchas veces nosotros pensamos que el mundo se trata de la apariencia física, del conocimiento intelectual. Entre más carreras he hecho, mejoro mi estatus, mejoro la manera como el mundo me ve. ¿Y cuántas de esas personas que se la han pasado toda su vida estudiando no ejercen ninguna de esas carreras? Simplemente tienen la mente llena de conocimiento y ya. Pero la parte espiritual, totalmente ajenos a las cosas de Dios. Y esa es, dice la palabra, que el todo en este mundo es que temamos a Dios. Ese es el todo. No es el tener mucho conocimiento, no es el vernos agradables ante las demás personas, no es cumplir con un estándar de moda o un estándar de belleza. Yo les pregunto, cuando nosotros estamos persiguiendo esos sueños, cuando estamos persiguiendo las metas del mundo, ¿estamos agradando a Dios? Lo estamos agradando, lo estamos honrando con nuestras vidas. El mundo, ¿qué está diciendo de nosotros? ¿Qué está diciendo el mundo? Le decimos, yo soy cristiano, yo leo la palabra, yo voy a una iglesia cristiana
y nos miran y dicen, uy, pero está dando un lenguaje diferente, porque a esa persona le encanta, no le gustan otras cosas más. Es que a esa persona lo domina, es esto o aquello, lo otro, pero no el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, debemos dejar de mirar al mundo y a las cosas del mundo y debemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Tenemos tiempo para ver la novela, pero no tenemos tiempo para el estudio bíblico. Tenemos tiempo para ponernos a leer cuánto chisme nos llega al celular, pero no tenemos tiempo para contestar un cuestionario del estudio que estamos realizando. Tenemos tiempo para sentarnos a ver los partidos de mi equipo favorito, pero no tenemos tiempo para orar. Y no quiere decir que sea malo que veamos los partidos del equipo o que de pronto nos recreemos viendo una película, una novela, pero cuando nuestro diario vivir es el fútbol, las novelas y otras cosas, entonces ¿dónde queda mi relación con Dios? Solamente cuando tenemos problemas, ¿cierto? Entonces ahí sí vamos y le decimos, Señor, ayúdame, rescátame, sálvame, mírame, acuérdate de mí. Y el Señor se demora en contestarnos, en salvarnos, en ayudarnos y nos enojamos con Él. Actuamos de esa manera. Pero el Señor nos está diciendo, yo lo rescaté de la vana manera de vivir que usted llevaba, no para que siguiera viviendo como vivía antes, no, para que viva una vida que me agrade a mí. Y al nosotros vivir una vida que le agrada a Dios, ¿sabe quiénes son los beneficiados? No es Dios, los beneficiados somos nosotros. Vamos a mirar un texto en Colosenses 3, del 1 al 3. Los invito a que me acompañen a Colosenses 3, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, mire lo que dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso dice la palabra, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A qué habemos muerto? A las cosas del mundo. Nosotros hemos muerto. Con Cristo hemos sido juntamente crucificados y ahora vivimos una vida diferente a la que vivíamos antes. Los deseos que nos dominaban antes no pueden ser los mismos que nos dominen ahora. Ahora nos deben dominar los deseos de leer la palabra, de orar, de obedecer a Dios, de hacer su voluntad. Eso es lo que nos debe dominar, las cosas de arriba y no las cosas de aquí, de la tierra. Ahora, estamos hablando acerca de vivir vidas para agradar a Dios. Hemos visto que una de las maneras como agradamos a Dios es siendo hijos obedientes. Hemos visto también que otra de las maneras como agradamos a Dios en medio del sufrimiento y de la prueba es no conformarnos a los deseos carnales, no conformarnos al mundo, no transigir ni amoldarnos tampoco, ni dejar que esos deseos nos dominen. Ahora, otra de las cosas con las cuales nosotros podemos vivir vidas que le agradan a Dios, hermanos, es al concentrarnos en la santidad. Y eso lo vemos en los versículos de Primera de Pedro 1, 15 y 16, que es la última parte del mensaje. Dice la palabra del Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este es el llamado que el Señor nos hace, nos está exhortando a que usted y yo vivamos vidas santas, así como Él es santo. Entonces, vemos que al ser obedientes, estamos viviendo en santidad y eso nos ayuda a madurar. Madurar es ¿qué? Es negarnos cada día más a nosotros mismos y a nuestros deseos para colocar en primer lugar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice que es santa, agradable, que es perfecta.
Y cómo no, somos transformados, hermanos, en la medida que usted y yo deseemos agradar a Dios, deseemos buscar a Dios, somos transformados, somos cambiados. Eso se llama metamorfosis. Ocurre un cambio en nosotros que la gente puede decir, uff, usted es otra, usted es otro, usted no es la misma persona. Algo pasó en su vida, porque hubo una qué, y esa metamorfosis continúa, ese cambio. Ustedes, a los que les gusta observar la naturaleza y les gusta observar los animales, han visto que un renacuajo cuando está bebé parece como un pececito, pero en la medida que empieza a crecer le salen unas paticas, ¿cierto? Y su cuerpo bota la colita y empieza a cambiar de una manera tal que se convierte en un renacuajo. Una transformación, una metamorfosis. También vemos a la mariposa, que es un gusano, muchos unos gusanos feísimos, pero se transforma, se mete en su crisálida y en esa crisálida durante un tiempo empieza a ocurrir un cambio, una transformación. Hermanos, ¿saben cuál es nuestra crisálida? Nuestra crisálida es Cristo. Si usted y yo nos metemos en Cristo, va a haber una transformación que la gente va a decir, no es la misma persona. He oído historias maravillosas y conocí a una persona, una gran mujer, una jovencita, que empezó a amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas en la prueba. Y esta jovencita, Dios permitió que sufriera un terrible cáncer. Y esta chica, que podría decir, esta no es la vida que yo me merezco, en medio de esa prueba tan dolorosa, le mostró a todos sus conocidos que ella era una hija obediente, que agradaba a Dios en todo lo que hacía. Y era para que ella realmente mostrara una vida de desagrado, de amargura, de odio, de rencor, de enojo contra Dios y contra el mundo. Y no, ella alababa a Dios, le daba gracias a Dios y fortalecía a todos aquellos que la llamaban con lástima al verla en la condición en la que se encontraba. Y ella le decía, no, yo sé que si yo parto de este mundo voy a estar en la presencia de Dios y allí ya no habrá ni dolor, ni llanto, ni tristeza. Yo sé que quien me espera es mi Redentor. Ella era llena de esperanza, llena de alegría y llena de gozo. La prueba la perfeccionó, la prueba la transformó, porque ella se refugió en Cristo. Eso es algo que usted y yo tenemos que aprender. No se aleje de Dios, no huya de Él, acérquese a Él constante y fielmente. Hágalo. He oído historias maravillosas, hermanos. No huyamos de Dios en la prueba. Una señora enferma, con una enfermedad terrible que es crónica, incurable, porque eso lo dicen los médicos. Usted se va a morir con eso. Se refugió en Cristo y empezó a orar y a pedirle al Señor que tuviera misericordia. Le hicieron exámenes y la encontraron sana. Y el médico no entendía, esto es imposible. Volvámosle a repetir el examen. Y le repitieron el examen y estaba sana. Y el cuerpo no mostraba trazas de la enfermedad. Es como si nunca la hubiera sufrido, nunca la hubiera padecido. Esta persona que hizo en la prueba no renegó, no se quejó, no, se refugió en Dios. Y es lo que el Señor quiere, que usted y yo seamos hijos obedientes, sea cual sea la situación que estemos enfrentando. Mira lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para vivir vidas que le agradan a Dios en medio de la prueba? Y aún que no tengamos pruebas duras, debemos vivir concentrándonos en la santidad. Al vivir concentrados en la santidad, como acabamos de leer, que el Señor que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos como Él es santo. En nuestra lucha contra esos esquemas del mundo, en esa batalla contra los esquemas del mundo, el creyente tiene una gran ayuda y es el esquema de vida provisto por Dios. Él es nuestro gran modelo, Él es nuestro gran modelo de vida.
Y como hijos de Dios debemos tratar de imitar su manera de ser y vivir. Si Jesús viviera en esta época, hermanos, ¿cómo viviría Él? Así quiere el que usted y yo vivamos. Estaría moldado al mundo. Ay, me perdí el capítulo de la novela, desesperados buscando en las redes dónde está ese capítulo que me perdí. No, es que yo no lo veo, yo no descanso. Ojalá fuera así nuestra actitud, porque hoy no leímos la Biblia, porque hoy no oramos, porque hoy no estudiamos, porque hoy no mostramos nuestro amor al prójimo, que así fuera, ¿cierto? Así preocupados, desesperados, no, yo no puedo dormir hasta que yo no ore. No, es que eso no me deja a mí, yo no tengo paz cuando yo no he leído la Biblia, no, pero no tenemos paz cuando no hemos visto el partido de fútbol, no tengo paz cuando no he ido a que me hagan las cejas y las uñas, no tengo paz cuando no he ido al gimnasio, no tengo paz cuando no me he visto el último capítulo de la novela. ¿Cierto que eso nos está sucediendo? ¿Por qué? Porque nos estamos amoldando al mundo, porque estamos dejando que el mundo invida nuestras vidas y que las prioridades del mundo nos rijan, nos muevan, nos controlen. Así estamos de amoldados. Entonces, ¿quién es nuestro gran modelo? Nuestro gran modelo como creyentes es Cristo. Y nosotros debemos cada día parecernos más y más a Él. Eso es lo que nos dice la palabra, que debemos tratar de imitar su manera de ser y su manera de vivir. Dios es santo, dice la palabra en la primera parte, en esta parte del capítulo 6, santos como Dios es santo. Como Él es santo, Él quiere que usted y yo seamos santos. Realmente Dios está separado de su creación por la santidad que hay en Él, está separado. Pero Cristo es en quien usted y yo debemos poner la mirada, porque Él es Dios encarnado, que fue tentado en todo y no pecó, dice la palabra. Debemos poner la mirada en Cristo. Dios encarnado que fue tentado en todo y no pecó. Cuando hablamos de que Dios es santo, es un atributo de Dios y es el atributo o perfección de Dios que más se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es donde se menciona constantemente en la palabra de Dios ese atributo o perfección. Dios es santo. Y esta perfección, ¿qué denota o qué demuestra? Esa naturaleza pura de Dios. Por eso Dios envía a su Hijo que se encarna en María, la Virgen, y se hace hombre y habita entre nosotros y nos muestra cómo vivir en santidad, estando aún en esta carne, cómo vivir en santidad. Y vamos a mirar Hebreos 12, vamos a ir allá para que este texto nos ilustre un poco acerca de esto. Dios quiere que seamos santos. ¿Sabe por qué? No porque esté empecinado en amargarnos la vida, no, en mejorarla. Y nos pide, nos exhorta, porque lo puede hacer, porque nos ha dado el poder para vivir vidas santas, al tener el Espíritu que mora en nosotros. Muchos, gracias a Dios, a esa relación que tienen con el Señor, pues el Espíritu los exhorta constantemente. Y cuando hacen algo que no es conforme a la voluntad de Dios, cuando hacen algo que no es agradable a los ojos de Dios, el Espíritu los redarguye y les confronta con su pecado. ¡Qué maravilla! Entonces puede decir esta persona, Dios está constantemente a mi favor. Porque cuando Dios quiere que usted y yo seamos santos, es para nuestro propio bien, para evitarnos sufrimiento. Cuando usted se amolda al mundo, va a sufrir. Y recuerden que como cristianos, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted no puede caminar con el mundo, porque el mundo nos representa las tinieblas y usted está representando la luz. Entonces, empezando porque la Biblia nos llama que somos luz, hermanos. Entonces, ¿cómo la luz va a estar en comunión con las tinieblas? Eso es ilógico. Vamos a mirar entonces Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire qué texto tan bonito. Y este pasaje ocurre después de que se han mencionado los héroes de la fe que le mencioné la semana pasada y que los invito a que lean este pasaje. Este pasaje nos va a llenar a nosotros, yo creo que de vergüenza, de ver cómo nosotros realmente, teniendo el Espíritu Santo de Dios, deberíamos también ser llamados héroes de la fe. ¿Por qué? Porque ellos enfrentaron diversas pruebas, diversas dificultades y creyeron a la palabra de Dios y fueron fieles hasta la muerte. Y nosotros no hemos sido probados hasta la muerte, no hemos sido probados hasta allá, y a pesar de eso, escaseamos en nuestra fe. Y el Señor prueba nuestra fe y nos enojamos. No queremos que nuestra fe sea probada, pero la palabra dice que debe ser probada como el oro. Es una realidad, hermanos. Y cuando estemos siendo probados, digamos, Señor, gracias, porque voy a madurar, voy a crecer. Gracias porque voy a depender más de ti en este proceso. Gracias porque voy a conocer nuevos aspectos tuyos que me son desconocidos para mí. Gracias porque también voy a mirarme realmente si he creído en tu palabra y también si he madurado. Eso es importantísimo. Entonces, mire, por tanto, después de que todos esos héroes dieron su vida, murieron, fueron fieles al llamado de Dios, nosotros también, teniendo, dice la palabra, en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire lo que nos está diciendo la palabra. Estamos en una carrera. Esta carrera termina cuando Cristo venga por nosotros, cuando Él venga por segunda vez o cuando partamos, cuando muramos. Termina la carrera. Y entonces tenemos una cantidad de testigos que a usted y a mí nos están viendo correr, ¿cierto? Y estamos inscritos en un equipo de Cristo. Y ese equipo de Cristo tiene que correr, sabiendo que tiene el Espíritu Santo y tiene un compromiso delante del mundo de mostrar a Cristo en la carrera. Entonces dice, ¿qué tenemos que despojarnos? De todo peso, de los afanes del mundo, de que el mundo nos siga controlando y manipulando. Debemos quitarnos ese molde, debemos dejar de conformarnos del mundo, eso no nos deja correr, y del pecado que nos asedia, debemos despojarnos de todo eso, y debemos correr con paciencia. Paciencia es a veces pasito a pasito, poquito a poquito, la carrera que tenemos por delante. Y pacientes, ¿por qué? Porque a veces fallamos, a veces no corremos bien, pero nos levantamos y volvemos y comenzamos, ¿cierto? Y volvemos e iniciamos, porque el Espíritu nos ayuda a hacerlo. Dice que ¿cómo debemos correr? Con los ojos puestos ¿en quién, hermanos? No en el problema, no en la dificultad, no en el mundo, sino con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe que usted y yo hemos recibido. Y dice que él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Y cuál fue el gozo puesto delante de Él? Hermanos, nosotros, nos estaba rescatando, hermanos, y por eso Él estaba feliz, no le importaba lo que tuviera que pagar. Y no le importó, dice, el oprobio, las burlas, el haber sido crucificado como si fuera el peor delincuente, lo vil y menospreciado del mundo en esa época. Así lo trataron, como lo peor. Y Él no importó que se burlaran y que lo trataran como fuera, porque Él estaba viendo lo que iba a lograr, hermanos. Y eso es algo que usted y yo también tenemos que hacer, puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe, dice la palabra del Señor. Ahora,
Dice la palabra que por qué nosotros debemos concentrarnos en la santidad para agradar a Dios, porque Dios es santo y porque Dios nos ha llamado a ser santos. Vivir en santidad, ¿por qué? Porque somos apartados para Dios. La palabra nos llama santos. Dios nos separó del mundo para Él. La palabra dice que somos separados del mundo. La palabra dice que somos diferentes del mundo porque el mundo no tiene el Espíritu de Dios. El mundo no tiene el Espíritu de Cristo y usted y yo lo hemos recibido. En toda nuestra manera de vivir, en todo nuestro estilo de vida, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestras conversaciones, en nuestras amistades, en las reuniones sociales, en lo que usted y yo estamos pensando, en la forma como nos vestimos, como hablamos. Debemos ser santos. No es en algunas áreas de mi vida, yo soy santo cuando voy a la iglesia, cuando canto, cuando en la iglesia leemos la Biblia y salgo de la iglesia y ya dejo de ser santo. No, el Señor nos dice que debemos ser santos siempre, hermanos, siempre. Al conducir nuestro vehículo, ya sea la bicicleta, la moto, al tener negocios con otras personas, en nuestras conversaciones. Debemos ser, ¿qué? Santos en la forma como nos vestimos para una fiesta. No se amolde al mundo. Que el mundo se viste sin camisa, yo también. Que en el mundo no se usa ropa interior, yo también. Hermanos, eso no es vestirse con santidad, no. Eso es amoldarse al mundo. Y el Dios no quiere que usted y yo hagamos eso. Porque recuerde que la palabra dice que usted y yo somos embajadores de Cristo. Y la gente que está viendo estos embajadores, ¿qué está diciendo la gente que a quién estamos representando? Muchas veces representamos más al diablo, del cual el Señor nos rescató. Vamos a mirar Efesios 4, versículos del 22 al 24. Efesios 4. Hoy me voy a alargar un poquito. Espero tengan paciencia. Algunos no digan, ay, está demasiado largo. No, estamos alabando a Dios, estamos agradando a Dios al estudiar su palabra. ¿Qué dice Efesios 4 del 22 al 24? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire que el Señor nos está llamando a quitarnos esa vestidura del viejo hombre que es el que se amolda al mundo. Y que nos despojemos de ese viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. Eso quiere decir vivir una vida en santidad, en todos los aspectos de nuestra vida, no en algunos, sino en todos, hermanos. Mire, las escrituras exigen santidad, es un imperativo, es una orden. El Señor no está diciendo si quieres, si deseas, si le place. El Señor está diciendo, sean santos. Les ordeno que sean santos. Les exijo que sean santos. Tienen el Espíritu de Dios, ustedes lo pueden hacer. Muestren al mundo que son mis hijos. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a mirar el Levíticos 11, del 44 al 45. Vamos a Levíticos. Levíticos es un libro que habla mucho de la santidad. Es un libro donde se le decía a los sacerdotes todas aquellas prácticas que debían hacer para agradar a Dios. Pero esas prácticas eran simplemente reglas, observaciones, pero resulta que ellos, muchos de ellos, no las cumplían a cabalidad y esto traía consecuencias a su vida. Pero resulta que usted y yo tenemos el Espíritu de Dios y ese Espíritu nos lleva a toda verdad y ese Espíritu también nos corrige, ese Espíritu nos confronta y ese Espíritu nos muestra que no estamos viviendo una vida que le agrada a Dios. Entonces, Levíticos 11, vamos a mirar el versículo 44, 45. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios,
Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, está diciendo el Señor a su pueblo, leyes de comportamiento que les está dando, ¿cierto? Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Acá les está dando unas reglas de las cuales ellos se tenían que apartar de animales. Recuerde que esas reglas ya no existen para nosotros hoy. Para nosotros nos rige la ley moral de Dios y sabemos que no la podemos cumplir. Cristo la cumplió, ¿cierto? Perfectamente, y nosotros debemos andar en esas obras que Dios ha preparado para nosotros al obedecer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos con su ayuda. Cuando nosotros vivimos creyendo que necesitamos hacer obras para ser salvos, entonces realmente no estamos viviendo en la gracia, estamos viviendo en la ley. Y la palabra dice que el que vive de acuerdo a la ley tiene que cumplir cabalmente la ley. Está hablando de toda la ley. Y nosotros no podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuántas personas o cuántos de nosotros en el día tenemos pensamientos que no son correctos. La palabra del Señor decía que el que no cumplía la ley debía ¿qué? Morir. Todos los días fallamos al Señor. Y esto nos muestra algo muy importante, la necesidad que tenemos de Él. Vamos a mirar Levíticos, capítulo 19, versículo 2, donde el Señor vuelve y le dice al pueblo que sean santos. Les dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Si Él es nuestro Dios, nos ha rescatado de la vida que llevábamos antes, y Él es santo, ¿qué exige de nosotros? Santidad, que seamos santos también. Y recuerden algo, que Él ha escrito la ley en nuestros corazones. Recuerden otra cosa, que la ley se resume en el amor. Y recuerden otra cosa, que el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir la ley. Ahora, la palabra demanda de nosotros respeto y obediencia. Para el creyente la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado, sino que comienza con una vida activa de oposición al pecado. Esa es nuestra vida diaria, una oposición abierta al pecado. El pecador debe luchar por vivir en obediencia a Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así demostrando así el significado de la palabra santo, apartado, separado para Dios. Nosotros somos un pueblo separado y apartado para Dios, para que vivamos vidas que le agraden, como hijos obedientes de Él. Ahora vamos a concluir. Lo que Pedro manda no es fácil, ¿cierto, hermanos? No es fácil en este mundo lleno de pecado, pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos vivir vidas que le agradan a Dios? ¿Cómo podemos vivir como hijos obedientes a Dios? ¿Cómo podemos vivir en santidad? Hermanos, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es amar mucho a Dios, amarlo mucho. Y ese amor ¿a qué nos llevará? Nos llevará a obedecerlo. Ese amor nos llevará al amar mucho a Dios, a pensar en su grandeza, en lo que Él ha hecho por nosotros y en cuánto nos ha perdonado. Eso nos llevará a amarlo. Cuando nosotros pensamos, Dios ha sido tan bueno conmigo, Dios cómo me ha cuidado, Dios cómo ha provisto para mi vida, Dios cómo cuida a mis hijos, Dios cómo no me ha desamparado, Dios cómo me rescató, cómo me sacó de donde yo andaba y cómo ha tenido de mí misericordia. Entonces empiezo a meditar en todo lo que Dios ha hecho, eso me lleva a amarlo. Y el amarlo me lleva ¿a qué? A obedecerle. Y la obediencia me lleva a vivir una vida que separada del mundo, una vida que le agrada a Dios.
Lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, es alimentarnos constantemente de la palabra. Muchos de nosotros estamos subidos un poco de peso porque constantemente picamos, constantemente comemos la comida para alimentar el cuerpo físico, pero somos malitos para picar la comida espiritual, para alimentarnos de la palabra de Dios que nos permite ser fuertes espiritualmente. Ahora, la palabra nos dice que nosotros debemos vivir vidas controladas por el Espíritu Santo. Al vivir vidas controladas por el Espíritu Santo, entonces es más fácil que vivamos una vida que le agrade a Dios. Yo quiero recordarles unos textos que nos hablan mucho acerca de que a veces ponemos la confianza en que nos congregamos, ponemos la confianza en que leemos la Biblia, pero no hay un cambio en nosotros. Y se supone que al leer la palabra debe haber cambios, en que cantamos al Señor, en que ofrendamos, en que cumplimos una cantidad de reglas y de mandatos. Pero la palabra del Señor es tan clara en Mateo 7:21, que es un texto que lo he dicho mucho durante estas transmisiones, porque es un texto que nos invita a examinarnos, Mateo 7:21, y a quitar nuestras confianzas en nosotros, en nuestro hacer, ¿cierto? En lo que hacemos. Mire lo que dice Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mire lo que Jesús les contesta, entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Y sabe cómo les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ahí ellos están diciendo cosas muy buenas, profetizaron en el nombre de Él, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. Y el Señor les dice, hacedores de maldad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no hicieron la voluntad de Dios. No vivieron vidas que agradaran a Dios como hijos obedientes. No tenían algo que usted y yo tenemos y que muchas veces no valoramos con nuestra manera de vivir, y es que el Espíritu Santo. Y para terminar, leamos San Juan 14:21 y vamos a orar. San Juan 14:21. San Juan 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. Mire cómo el Señor nos invita a ser hijos obedientes. Un hijo obediente es un hijo que está separándose más y más para el Señor, no se está conformando a este mundo, está viendo una vida de santidad y está cumpliendo con el mandato o la orden del Señor de que seamos santos así como Él es santo. Ahora, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos viviendo como hijos obedientes? ¿O estamos viviendo como hijos desobedientes? Lo bueno es que la palabra nos dice a los que realmente son hijos que Él nos va a disciplinar, que Él nos va a corregir. Hay algunos que nos gusta así. Preferimos la desobediencia porque nos encanta la corrección. Ya eso es decisión de cada uno. Pero creo que es mejor vivir vidas que le agraden a Dios y hacer todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo de corregir nuestro andar, porque sabemos, la palabra nos dice que no estamos andando como Dios quiere, como a Él le place. Y recuerden que es para nuestro bien. Él quiere el bien de los suyos, de sus hijos, así como usted, papá, mamá, corrige a sus hijos porque quiere el bien para ellos. Así como usted, profesor, porque hay profesores que educan a sus alumnos
y les muestran las cosas que no deben hacer. ¿Para qué? No para agradarlo a Él, para el bien de ellos. Así es Dios. Dios quiere el bien de usted y quiere el bien mío. Y por eso está su palabra diciéndonos cómo debemos vivir para agradarle a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por lo que hemos aprendido hoy de cómo vivir durante el sufrimiento, porque esta carta de Pedro está escrita para una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que sufre. Muchos hermanos, Señor, están sufriendo por múltiples situaciones o circunstancias que han venido a su vida. Y muchos de ellos, Señor, están fallando en la forma como están respondiendo en la prueba. Pero tu palabra nos exhorta, tu palabra, Señor, nos advierte y tu palabra, Señor, nos anima a vivir vidas que realmente te agraden, vidas que sean conforme, no nuestros deseos pecaminosos, sino conforme tu palabra. Y yo te pido que podamos entender que somos privilegiados al llamarnos hijos tuyos y que lo que tú deseas de nosotros es que seamos obedientes, que tú deseas de nosotros, Señor, que no nos conformemos a los deseos carnales, a los deseos del mundo, que no nos amoldemos al mundo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que vamos a sufrir. Eso lo dice la palabra y tu palabra no miente. Tú deseas, Señor, que nosotros nos amoldemos a la palabra y que seamos como Cristo, que nos concentremos en ser santos, batallando, Señor, contra nuestra carne, haciendo tu voluntad, así como Cristo la hizo, Señor. Ayúdanos en nuestras dificultades y en nuestras luchas. Que el anhelo y el deseo de nuestro corazón constante y ferviente sea agradarte, Señor. Te lo suplicamos, te lo imploramos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a en la prueba responder como debemos responder y no como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Queremos salir victoriosos y sabemos que la victoria la obtendremos si obedecemos como tu palabra nos invita a hacerlo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por habernos acompañado hoy. Recuerden las actividades de la iglesia. Tenemos los miércoles un estudio bíblico que estamos haciendo por medio de la plataforma de Google Meet. Todos están invitados. Los que tienen Google, tienen este correo de Gmail, pueden conectarse sin necesidad de tener Google Meet. Entonces, por favor, conéctese para que nos veamos, para que compartamos. Para que tengamos tiempo de comunión y también aprendamos y oramos también por las necesidades, hermanos, para que oremos por las necesidades. Los jueves seguimos con el Instituto Bíblico, estamos concluyendo Doctrinas de Dios, orándole al Señor qué tema vamos a continuar estudiando. Recuerde que lo importante del estudio es ¿para qué? Para que nos afiancemos más, para que al conocer la verdad cada día seamos más libres de la ignorancia y no dejemos que todos esos vientos de doctrina que están llegando y que están afectando a la iglesia pues nos afecten a nosotros. Al conocer al Dios verdadero y al conocer a su Hijo por medio del estudio, esto nos tiene que sacar de la ignorancia en la que muchos se encuentran y nos debe ayudar a presentar defensa de nuestra fe, lo que se llama apologética. Así que están cordialmente invitados. Tenemos a continuación la escuela de niños. Por favor, acompañen a los niños en este proceso de aprendizaje de la palabra de Dios. Gracias a todos los hermanos que nos acompañan. Gracias por sus vidas. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes y que el Señor esta semana les dé la fortaleza para seguir, para no desmayar, para confiar en el Señor, sea cual sea la situación. Recuerden Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendiciones para todos.